Queridos amigos, bendiciones, bendiciones para todos los hermanos y hermanas, amigos de España, bendiciones para todos los que también fuera de España puedan ver este contenido. Gracias a Dios damos por este canal. Les saluda a su hermano en Cristo, el hermano Luis de Lisboa, un laico católico desde la República Oriental del Uruguay. Para mí es un placer comenzar con una serie de exposición sobre los dogmas marianos. Me han hecho esta invitación, he planteado esta propuesta, me pareció interesante poder hablar, poder desarrollar un poco sobre lo que son los dogmas marianos, ¿no? ¿Por qué la Iglesia Católica, por qué nosotros como católicos creemos en los dogmas marianos? ¿Cómo surgieron? ¿Por qué surgieron? ¿Verdad? Quizás también podamos tocar algunas objeciones que nosotros podamos encontrar quizás en algunas otras líneas de pensamiento como pueden ser los protestantes, evangélicos, etc. Así que les invito a que ustedes puedan acompañar esta serie, una serie donde vamos a tratar de hablar del aspecto histórico de cada dogma y también del aspecto teológico. Vamos a hablar de la cristología detrás de los dogmas marianos y por qué son tan importantes los dogmas marianos para la teología católica y para la teología en sí. Así que, bueno, queridos amigos, queridos hermanos, espero que este video pueda ser de su agrado y ustedes puedan acompañar toda esta serie que tiene que ver con los dogmas marianos. Y para comenzar, yo voy a, comenzar justamente, valga la redundancia, con el primer dogma, que sería el de la Inmaculada Concepción. Bueno, comenzamos con este dogma porque lo vamos a tratar de hacer como cronológicamente, ¿no? Tenemos nosotros después el dogma de la virginidad perpetua, el dogma, ¿verdad?, de la la Inmaculada Concepción, que sería la virginidad perpetua de María. Tenemos el dogma también de la Asunción. Todos estos dogmas lo vamos a ver como de forma cronológica. Por eso voy a comenzar por el dogma de la Inmaculada Concepción, que tiene que ver con el nacimiento de María, ¿ok? Y por qué María tuvo que nacer inmaculada, ¿ok? Así que, bueno, queridos amigos, comenzamos con un poco el aspecto histórico de este dogma. Este dogma, el dogma de la Inmaculada Concepción de María, es un dogma que se declara por el Papa Pío IX en el 8 de diciembre de 1854, en una, podemos decir, como un tipo bula papal, ¿no? O sea, el Papa, de alguna manera, proclama el dogma de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre de 1854. Ahora, muchas personas podrán llegar a pensar que a partir de ahí, entonces, el catolicismo empieza a creer en esa especie de Inmaculada Concepción de la Virgen María. Ya vamos a hablar un poco de qué trata. Pero enfocándonos un poco sobre el aspecto histórico, muchos podrían decir, bueno, si el dogma, este dogma de la Inmaculada Concepción se proclama, ¿verdad?, en el siglo XIX, entonces quiere decir que los católicos empiezan a creer en el dogma de la Inmaculada Concepción o en la Inmaculada Concepción a partir de esa fecha, ¿no? A partir del siglo XIX. Pero no. Como en la mayoría de los dogmas de la Iglesia Católica, los dogmas se definen no para darle inicio a tal creencia, sino más bien para acabar con ciertas discusiones que empiezan a surgir sobre cuestiones que ya la Iglesia creía desde un comienzo. O sea, lo que quiero decirles con esto es que la Iglesia básicamente desde un comienzo creía que María era inmaculada desde la concepción.
pero como no está definido como dogma, entonces se da lugar y se permite ciertas discusiones. A lo largo de 19 siglos, la Iglesia ha creído en la Inmaculada Concepción de María, pero también habían algunos teólogos o algunos católicos que discrepaban un poco sobre la Inmaculada Concepción de María. Y como no había un dogma que definiera eso como una verdad absoluta de fe, entonces se daba lugar a discusiones. Pero justamente en el siglo XIX, dado que hay una corriente fuerte que trata de negar lo que la Iglesia siempre ha creído, entonces el Papa define la Inmaculada Concepción como una verdad innegable. Básicamente, lo que el Papa dice es, bueno, a partir de ahora no hay más discusiones sobre lo que la Iglesia siempre ha creído sobre la Inmaculada Concepción de María, porque a partir de ahora es una verdad de fe que la Iglesia siempre ha sostenido, que sostiene y que va a sostener. Y para que no haya más discusiones al respecto, nosotros definimos esto como una verdad de fe, una verdad que no puede ser, podemos decir así, que removida. Y ahí es que se da, ¿verdad?, ese dogma en el siglo XIX. Ahora, ¿de qué trata la Inmaculada Concepción de María? La Inmaculada Concepción de María tiene que ver justamente con la pureza, la integridad de María desde su concepción. O sea, nosotros podríamos hablar de ontología aquí un poco, ¿no? O sea, que ontológicamente María sería un tanto distinta al resto de la humanidad. Podríamos decir que María se asemeja a la primera condición de Adán y de Eva. María podríamos decir así, se asemejaría a la primera condición de Adán y de Eva antes de la caída de Adán y Eva. O sea, que gozaba de una pureza, gozaba de esa, podemos decir, ¿no? Falta de la mancha del pecado. Entonces, María nace semejante al primer estado de Adán y de Eva. Hay todo un sentido teológico detrás que básicamente sostiene a este dogma de la Inmaculada Concepción. Muchos piensan que María tenía que nacer pura para que Jesucristo pudiera nacer puro, como que la pureza de Jesucristo dependiera de la pureza de María. Básicamente piensan que si María hubiese tenido pecado, entonces María hubiese manchado a Jesucristo con el pecado. Pero no necesariamente. Tenemos que entender que Dios nunca puede ser manchado por el pecado. Jesucristo, sin pecado, él vivió, caminó por las tierras de Jerusalén, tocó a pecadores, tocó a personas que incluso eran consideradas como inmundas, que eran leprosos. La mujer aquella, ¿se acuerdan del relato de la mujer que tenía flujo de sangre? Una mujer con flujo de sangre era considerada una mujer inmunda. Esta mujer tocó a Jesús y, sin embargo, la inmundicia o el pecado no se le pasó a Jesús, porque Dios no puede ser manchado por el pecado de la humanidad. Nosotros, si habláramos de equivalencia de fuerza, tenemos que entender que Dios está por encima de todo. El pecado se opaca a la luz de la santidad de Dios. El pecado siempre se va a opacar, el pecado se va a disipar, las tinieblas se van a disipar delante de la luz de Dios. ¿Por qué? Si nosotros hiciéramos una equivalencia de fuerza, la luz de Dios está por encima. O sea, la oscuridad y el pecado sería como una partícula, podemos decir, insignificante delante de la magnitud de la santidad de Dios. Por lo tanto, no es una cuestión de que María tenía que nacer santa para que Jesucristo naciera santo. No, es al revés. María nace santa por causa de la santidad de Cristo. O sea, María nace inmaculada por causa de
la santidad de Dios. Por eso este dogma, lo voy a citar, dice así, básicamente cuando se proclama: declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada, inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo, Jesús Salvador del género humano. Esta revelada por Dios debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. ¿Ok? Este básicamente es el dogma. Aquí se define el dogma. Y voy a volver a citar. Declaramos y proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada, inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano. Entonces, como vemos, queridos amigos y queridos hermanos, no es que María tiene que nacer santa, no es que María tiene que nacer pura para que Jesucristo pudiese nacer puro y santo, sino que María nace pura, María nace santa por causa y por los méritos de Jesucristo. A mí me gusta mucho todo el desarrollo dogmático que hay detrás de este dogma. Hay misterios, hay una hermosura teológica impresionante detrás del dogma de la Inmaculada Concepción. María, básicamente, ella nace pura porque Dios desde antes, ¿verdad?, de la fundación del mundo, Él ya tiene predestinada a María, ¿verdad? Ya tiene predestinada a María. Por los méritos de Cristo, María va a nacer inmaculada, María va a nacer pura. Por eso es que María, cuando, se le presenta el ángel, cuando ella dialoga con su prima Elizabeth, ¿no? Ella habla de como una persona que es salvada por Dios, ¿no? Ella proclama que es salvada por Dios. Muchos tratan de formular una objeción a esta postura de la Inmaculada Concepción, diciendo, a ver, si María, ella cuando el ángel le proclama la misión, ¿no?, y le proclama la encarnación de Cristo por medio de ella, ¿no?, como la Virgen profetizada en Isaías, ella dice, ¿no?, que Dios la ha salvado. Alaba a Dios el Salvador. Entonces dicen, si María dice que Dios la salva, entonces quiere decir que ella tuvo que tener pecado, porque solamente los pecadores pueden ser salvados. Si María no tenía pecado, si María no tenía la mancha del pecado y si María no estaba contaminada por el pecado, entonces, ¿por qué María reconoce a Dios como su Salvador? ¿Por qué María reconoce al Señor como su Salvador si ella no estaba contaminada por el pecado? ¿Acaso una persona que no está contaminada y no está manchada por el pecado necesita ser salvada? Básicamente esta es una objeción que a lo largo de la historia, aún dentro del catolicismo, antes de la proclamación del dogma, antes de la definición del dogma, se ha planteado como una contraparte de la Inmaculada Concepción. Entonces, la respuesta a esta objeción es la siguiente: es que María reconoce que de alguna manera, aunque ella es concebida sin pecado, ese honor y ese privilegio es un honor y un privilegio que ella no merece. O sea, el simple hecho de que ella naciera sin pecado, el simple hecho de que ella naciera inmaculada, es pura gracia de Dios. Ella podría haber nacido con la mancha del pecado, ella podría haber nacido en la misma condición que el resto de los humanos, manchada por el pecado, contaminada por el pecado, pero sin embargo, nació
sin la mancha del pecado, nació purificada desde la concepción, y esto es una forma de salvación también. O sea, María tiene mucho que agradecer a Dios. Creo que no hay ningún problema con el hecho de que María diga, el Señor es mi Salvador, o Dios mi Salvador. ¿Por qué? Porque ella reconoce que Dios la salvó. Y podríamos decir que Dios la salvó desde el momento que la predestinó, desde el momento que Dios la eligió para ser la madre del Salvador, aún antes, ¿verdad?, de concebirla, aún antes de darle vida. El simple hecho de que Dios la predestinara como madre del Salvador, ya nosotros estamos hablando de salvación. Dios la salvó a María desde antes de su propia concepción. Dios salvó a María desde antes de su concepción. Entonces, no hay problema con el hecho de que María diga Dios mi Salvador, porque realmente María también hace parte de la humanidad redimida. María hace parte de la humanidad que necesita redención. María no está excluida de esa humanidad. María no está excluida. El hecho de que María haya sido redimida por los méritos de Cristo antes de su concepción no le excluye justamente de la humanidad. Quería aclarar esto porque es como una objeción muy común en contra del dogma de la Inmaculada Concepción. Pero veamos un poco lo que han creído los padres de la Iglesia y los doctores de la Iglesia antes, mucho antes. Vamos a estar hablando de más de 1000 años antes de la propia definición del dogma de la Inmaculada Concepción. Me gustaría citar, por ejemplo, este lindo sermón de San Agustín. San Agustín dice lo siguiente, dice, excepción hecha de la Santa Virgen María, de la que, por el honor debido al Señor, no tolero en absoluto que se haga mención cuando se habla del pecado. Escuchen esto, para San Agustín no era tolerable de que se mencionara a la Virgen María cuando se hablase de pecado. ¿Por honor? ¿A quién? Al Señor. O sea, que por los méritos de Cristo, no se puede hablar de pecado y de la Virgen María. Para San Agustín, la Virgen María estaba absuelta, podemos decir así, de todo mal y de todo pecado debido a los méritos del Señor. Por eso es que San Agustín dice, excepción hecha a la Santísima Virgen María. O sea, de toda la raza humana, nosotros tendríamos que hacer una excepción. Y esta excepción es la Virgen María. Por honor y por los méritos de Cristo, no tolero en absoluto que se haga mención del pecado cuando se habla de la Virgen María. Y esto lo encontramos, ¿verdad?, como 1100 años antes de, no que 1100 años, estamos hablando de mucho más, 1400 años, aproximadamente 1400 años antes de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Nosotros vamos a encontrar en los padres de la Iglesia, como por ejemplo en Ignacio de Antioquía, Tertuliano, vamos a encontrar una gran, podemos decir, enseñanza sobre todo lo que rodea a la Virgen María. Vamos a encontrar, por ejemplo, que se hace una especie de analogía entre María como la nueva Eva, ¿no?, en contraposición a la Eva que pecó en el jardín. Se nos dice, ya aproximadamente por el año 130, 140, 150, en algunos sermones que hacen mención a la Virgen María, que la Virgen María, escuchen bien, la Virgen María es la nueva Eva. Y miren qué linda analogía. María, la nueva Eva, ella, como virgen, no cometió el error de la Eva del Edén, que obedeció la voz del maligno y corrompió a las generaciones, sino que la nueva Eva, María,
virgen, prefirió obedecer la voz de su Señor, redimiendo de esta forma a la humanidad entera. A mí me encanta esta analogía. Ahora, por eso es que muchas veces nosotros vamos a encontrar esa frase que dice María corredentora. Si bien es cierto, María corredentora no es un dogma como tal, María corredentora no es un dogma como tal de la Iglesia Católica. Más bien es una frase que se usa para hablar sobre la dignidad de María. ¿Por qué? Porque María básicamente es la mujer profetizada en Génesis, cuando el mismo Dios dice, ¿verdad?, que la simiente de la mujer pisará a la serpiente. Esa mujer es María, la nueva Eva, que haciendo esa analogía, tomando esta analogía tan antigua de casi 1900 años, esta analogía, ¿no?, entre María, la nueva Eva, y la Eva del Edén, tomando esa analogía como referencia, nosotros entendemos, ¿no?, la grandeza de María. Porque si María nació en la misma condición de Eva, sin la mancha del pecado, sin estar corrupta por la maldad, también ella tenía esa capacidad del libre albedrío, al igual que Eva. Eva tenía libre albedrío. El libre albedrío de Adán y Eva no se vio afectado al inicio por causa del pecado, porque no habían cometido pecado aún. Bueno, María básicamente tenía este libre albedrío también, por supuesto. Ahora, María usó su libre albedrío para obedecer la voz de su Señor, para obedecer la voz, ¿verdad?, de Dios y redimir a la humanidad en contraposición a lo que hizo Eva. Eva decidió obedecer la voz del maligno, atando a la humanidad a las consecuencias de su pecado, atando a la humanidad a la consecuencia de su corrupción. Pero María rompe esa atadura. María, al obedecer la voz de Dios, rompe la atadura que hizo Eva. María rompe esa ligadura, esa atadura. Por eso es que se puede decir perfectamente María corredentora. Es que siempre va a haber una relación entre María y Jesucristo. Por eso todos los dogmas tienen una gran cristología detrás. Es que no se puede separar los dogmas marianos de la cristología. Los dogmas marianos están sostenidos por una fuerte cristología. Desde la teología, nosotros vemos esa cristología detrás de todos los dogmas de podemos decir, de los dogmas de María. Entonces, bueno, retomando, para ir culminando ya con este primer capítulo de la Inmaculada Concepción, María, ella nace santa, nace pura, no para poder tener a Jesucristo puro y santo, sino que por causa de Jesucristo ella nace pura y santa. No es ella la que purifica a Cristo en el vientre, no es ella la que redime a ese embrión, a ese feto en primera instancia, sino que más bien es Cristo el que redime a María, el que salva a María desde antes de su concepción. Quiero que entiendan esto y que lo tengan bien en claro. Otra analogía que nosotros usamos generalmente para explicar esto es el tema de el arca de la alianza, ¿no? Siempre ustedes van a ver que para el católico, para la teología católica, se usa una analogía que es justamente María, la nueva arca de la alianza, el arca de la alianza, ¿no? La nueva arca de la alianza. Israel tenía un arca de la alianza, un arca donde radicaba la pureza de Dios, donde incluso no cualquiera podía tocar esa arca. ¿Por qué? Porque allí estaba la grandeza de Dios. Ahora, ¿era el arca que purificaba a Dios? No, era Dios que purificaba el arca.
¿Era el arca lo que santificaba la presencia de Dios? Por supuesto que no. Era la presencia de Dios en el arca la que purificaba a el arca. El arca era santa, el arca era pura y no cualquiera podía tocar el arca porque Dios estaba allí, porque la presencia de Dios estaba allí. Asimismo, María era santa porque Dios desde un comienzo estaba en María en su plenitud, porque Dios, por los méritos de Cristo, le dio a María su gracia. Por eso es que para María se usa un término de gracia. Todos sabemos que la humanidad ha recibido la gracia de Dios. Todo cristiano recibe la gracia de Dios. Pero el término bíblico para hablar sobre la gracia de María es distinto al término que se usa para hablar sobre la gracia que reciben todos los demás mortales. Este término sería como Charistomeni, o sea, María llena o súper llena. Si lo fuéramos a traducir al español de la forma más literal, sería como María la súper colmada. María la súper colmada, ¿verdad? De Dios. María la súper colmada de la gracia de Dios. Qué maravillosa frase, ¿no? O sea, qué maravillosa palabra. María la súper colmada de Dios. Este término solamente se usa para María. No vamos a encontrar que esta palabra se use para ningún otro mortal. Nosotros recibimos gracia, que sería charis. Siempre que se habla de la gracia que reciben los cristianos en el bautismo, por los dones, por la salvación, la redención de Cristo, etcétera, se habla de charis. Pero charistomeni, esta palabra solamente se usa para María. ¿Por qué? Porque María recibió una gracia superior. María recibió una gracia superior a la que ha recibido todo ser humano que ha existido en la faz de la tierra. María es la nueva arca de la alianza. No es María la que va a purificar a Jesús, sino que es Dios que purificó a María desde antes de la concepción para que en María habitase Jesucristo, la plenitud de Dios, el Hijo de Dios, Dios mismo, ¿no? Dios purificó a María desde antes de la concepción para que en María pudiese habitar la santidad plena. No porque María pudiese contaminar a Jesús, sino que por el simple hecho de que el Dios mismo habitara en una mujer, es necesario que la mujer tuviese una santidad plena como para poder convivir con esa santidad sin ser destruida por la santidad de Dios. Por eso esa analogía entre María y el arca de la alianza. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, van a ver que un hombre en una oportunidad queriendo ayudar a trasladar el arca de la alianza, en un momento cierto, en un momento dado, cuando el arca se estaba por caer, un hombre tocó el arca y quedó, pero instantáneamente fulminado. Este hombre no era parte de los levitas, no era parte del sacerdocio, no había recibido la purificación para poder tocar el arca. Cuando este hombre tocó el arca, quedó instantáneamente fulminado. ¿Por qué? Porque la santidad del arca era tan grande que esta incompatibilidad entre el pecado y la santidad lo terminó destruyendo. Entonces, para que María pudiese recibir la plenitud de Dios en su vida y gestar al propio Dios en su vientre, tenía que ser purificada, santificada desde antes de su concepción. Muy bien, queridos amigos y queridos hermanos, voy a ir terminando por aquí. En el próximo capítulo vamos a tratar de redondear, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver, las ideas, ¿no? Que tienen que ver con este dogma de la Inmaculada
Concepción, para que nosotros podamos entender este dogma y amar aún más a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Yo sé que todos ustedes que están viendo este video aman y abrazan a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Pero poder entender la dignidad y poder entender la grandeza que hay detrás de la Virgen María, de la Santísima Virgen María, poder entender por qué le llamamos Santísima, escuchen, Santísima Virgen María, creo que eso es maravilloso. Eso no simplemente nos hace abrazar a María, ¿verdad?, desde el corazón, sino que también desde la razón. Así que no se pierdan el siguiente capítulo, donde vamos a finalizar con este dogma de la Inmaculada Concepción y, bueno, de esta manera continuar con la serie de los dogmas marianos. Desde ya me voy despidiendo y quedan invitados para la próxima sesión. Que Dios me los bendiga. Se despide su hermano en Cristo, el hermano Luis, desde la República Oriental del Uruguay. Bendiciones, queridos hermanos.